de nueva cuenta por acompañarnos. Les recordamos que en Estrategia Misión Cero pues somos una iniciativa colaborativa vinculante impulsada por CEMEX, integrada por iniciativa privada, por colectivos, por gobiernos y académicos, que buscamos reducir los riesgos viales en las calles, ¿no? Y esto para poder llegar a cero muertes ocasionadas por accidentes de tráfico. Trabajamos generando y compartiendo saberes desde un enfoque sistémico de la seguridad vial. También intervenimos territorios conflictivos y también atendemos esta agenda nacional en materia de seguridad vial. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de los webinars que estamos realizando para capacitarnos todas y todos para que cuando podamos salir a la calle, poder hacerlo de una forma sostenible y colaborativa, ¿vale? El día de hoy nos acompaña Mariana Orozco Camacho. Ella es directora de la vinculación metropolitana de la SEDATU, pero antes de presentarles a nuestra compañera que nos va a presentar esto del plan de movilidad 4S, quisiera pasarle la voz a Diego García, quien nos va a dar una pequeña instrucción de cómo utilizar esta plataforma de Zoom y cómo va a ser el seguimiento puntual a sus colaboraciones. Muchísimas gracias a todas y pues Diego, te cedo la palabra. Gracias, Sergio. Bueno, como bien comentó Sergio, antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión, que estará muy interesante. Como comentó Sergio, les estaré dando algunas indicaciones sobre la plataforma Zoom y cómo se va a manejar para la participación. Si me acompañan con su cursor a la parte de abajo de la ventana de la plataforma Zoom, vamos a encontrar una barra de herramientas. Empezando de izquierda a derecha, podremos encontrar el micrófono. En esta ocasión, el micrófono se mantendrá en silencio y al final vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, aproximadamente unos 10-15 minutos, para que puedan participar y pues comentar alguna duda o abonar algún comentario, ¿no? Bueno, continuando con la barra de herramientas, tenemos la cámara de video. Si gustan prenderla, si gustan apagarla, ahí sí están pues en total libertad, a como gusten. Y continuando en la barra de herramientas, ahora sí tenemos la parte de participantes. Si ustedes le pican a esta sección, van a encontrar pues los que están presentes en la sesión del día de hoy. Y pues bueno, esta parte va a ser importante, ya que al final de la ventana, en la parte de abajo de la ventana de participantes, tiene la opción de alzar mano o raise hand. Y me pueden apoyar alzando su manita para ver que están conmigo. Ok, ya vi ahí a Olaf, Mariela, Ale. Perfecto, ya estoy viendo varias manitas levantadas. Bueno, esta va a ser una forma de participar cuando se abra esta parte de preguntas y respuestas. Ustedes pueden alzar la mano y pues nosotros les vamos a apoyar abriendo su micrófono para que pues, bueno, puedan participar. Continuando con la barra de herramientas de Zoom, vamos a encontrar la parte de chat. En esta parte, pues bueno, como ya vieron, ya hay varios comentarios, pero bueno, si ustedes no pudieron alzar su mano en la parte de participantes, pues pueden poner aquí su pregunta, su comentario y nosotros haremos el favor de leerlo. Nomás hay que verificar que este comentario o pregunta se envía a todos, ya que puedes enviar mensajes privados y pues bueno, de esta manera no podríamos leer su comentario. Esta parte de ver en dónde se mandan los mensajes igual viene abajo en la ventana de chat. Ahí dice mandar a todos o mandar a alguien en específico. Verificar que sea para todos, por favor. Y pues bueno, ya para finalizar, al final de la barra de herramientas tenemos las famosas reacciones para darle porras hoy a Mariana, que es un pulgar arriba o unos aplausos, pues nunca está de más. Si gustan acompañarme con uno para ver que están igual conmigo. Ahí había algunas reacciones, muy bien, excelente. Y bueno, sin más por el momento, yo las y los dejo para continuar con la sesión. Muchas gracias. Mil gracias, Diego. Pues como les comentaba, nos acompaña Mariana Orozco. Mariana Orozco fue una de las principales activistas en temas de movilidad y de ahí entró a la función pública y ha seguido colaborando intensamente e impulsando la agenda de movilidad nacional. Como parte justo del trabajo de las organizaciones civiles, tocó impulsar varios proyectos en materia, como fue el Macrobús de Guadalajara, la red de movilidad ciclista de la zona metropolitana de Guadalajara, así como ha incorporado diversos factores y criterios, ¿no?, territoriales y de sostenibilidad en temas de fondo y financiamiento federal urbano.
Ella también, desde el sector público, ha sido responsable del diseño y la implementación de la primera estrategia de movilidad urbana a nivel federal y de proyectos multisectoriales de movilidad y desarrollo urbano, de los cuales destaca la inclusión de la política pública de movilidad urbana en los distintos instrumentos de planeación a nivel federal y en la creación del programa presupuestario de impulso a la movilidad urbana. Entonces, Mariana, muchísimas gracias por atender esta sesión. Luego decimos que nos toca recibir a varios rockstars de la movilidad y pues tú eres uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar a escucharte y pues que nos compartas esto del plan de la movilidad 4S. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, todas las personas que están conectadas son las rockstars, ¿no? La sociedad en su conjunto hace los cambios en las políticas públicas. Así que a nosotros nos toca estar al frente y es un placer. Muchísimas gracias, Diego, Alejandría, por todo el apoyo y la invitación, y a ti, Sergio, por las gestiones para que esto fuera posible. Me gustaría mencionar que sigo siendo activista, no se deja de ser activista una vez que se cambia de arena, ¿no? Se sigue impulsando la lucha, y desde todos los sectores, cada quien con su perfil hace cuestiones. Entonces yo me considero una activista dentro del gobierno federal. Y bueno, pues antes de comenzar a platicarles del punto nodal que nos tiene aquí, que es el Plan de Movilidad 4S, me gustaría proponerles dividir la conversación en tres secciones, ¿no? La primera, que tiene que ver con la estrategia Misión Cero, es cómo concebimos desde el SEDATU, desde la Dirección de Movilidad, desde la Coordinación de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, este tema tan importante para el país, que es la seguridad. Introducirnos en el plan Movilidad 4S, y por último, ¿qué podemos hacer como actores locales para que estas dos cuestiones puedan permear, ¿no?, en las diferentes arenas en las que trabajamos? Entonces, si les parece bien, no veo en el chat ningún, no, yo no quiero, entonces le vamos con esas tres secciones. Y miren, para comenzar con la primera parte, me gustaría mucho reflexionar con ustedes que el tema de seguridad vial ha sido una materia abordada desde los ministerios de salud y de transporte durante muchos años, o por las direcciones de transporte y de salud, ¿no?, según sea el país o la ciudad. Sin embargo, los logros y las faltantes del Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial que terminamos este año, nos han enseñado que la seguridad vial ya no puede desarrollarse solamente por la gente de salud, por la gente de transporte, es decir, no puede desarrollarse de manera aislada. La seguridad vial es una necesidad para otras materias, por ejemplo, para la salud, para la sustentabilidad, la solidaridad, así como para otro tipo de seguridad, la seguridad pública. Entonces, de la misma manera, es una materia indispensable para el goce de otros derechos, así como para el desarrollo de la población y de la economía de un país. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si nuestros niños no pueden acudir a la escuela caminando o en bicicleta a sus escuelas, sin poner en riesgo sus vidas, estamos limitando su acceso a la educación. Si los desplazamientos de las personas hacia sus trabajos no son seguros, estamos poniendo en riesgo su sueldo y, por lo tanto, la sustentabilidad de sus familias. Si no podemos transportar bienes de manera segura, estamos limitando la posibilidad del comercio, el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, ¿no? Entonces, este enfoque sistémico de la seguridad vial se reafirma con su integración como uno más de los objetivos para el desarrollo sostenible en la Agenda 2030. El objetivo 3 y el objetivo 11 lo incluyen. Y en la Declaración de Estocolmo, la cual México suscribió a inicios de año, se reafirma esta visión, buscando reducir las muertes por choques y atropellamientos en al menos un 50% al 2030. Y esta visión interdependiente en esta conferencia, además de reconocerse, dice: los 5 pilares por la seguridad vial que hemos impulsado por 10 años son buenos,
pero no son suficientes. Me estoy refiriendo a la gestión de la seguridad vial, infraestructura, vehículos seguros, educación para el comportamiento y servicios hospitalarios, ¿no? Dicen, han logrado grandes avances, pero si realmente queremos atacar esta pandemia, tenemos que, uno, hacer este enfoque sistémico, dos, aumentar los pilares por la seguridad vial y tres, conectarlos con los objetivos de desarrollo sostenible porque todo se habla entre sí, ¿no? Además, nos dice, nos recalca la necesidad de una mayor participación del sector público, de la sociedad civil, en todas las actividades de la seguridad vial. Nos dice, el Estado no es solamente el gobierno, el Estado somos todos, y para la construcción de estas capacidades, pues nos requerimos el uno al otro, ¿no? Entonces, para ir cerrando esta primera parte, nos habla de nueve recomendaciones, la Declaración de Estocolmo que ya firmamos como país, como les comentaba, pero que estamos a punto de ratificar en Nueva York, en la próxima sesión de la Asamblea de la ONU. Nos dice, uno, necesitamos prácticas e informes sostenibles, ¿no? O sea, necesitamos que los gobiernos incluyan en todas sus intervenciones un monitoreo de cómo está funcionando o no están funcionando las acciones que implementan para realmente contribuir en los objetivos del desarrollo sostenible y con en la reducción de muertes y atropellamientos. Dos, necesitamos vehículos seguros en el mundo, necesitamos adoptar un conjunto mínimo de normas de seguridad para vehículos, y en el caso de México estamos muy atrasados en esto. Tres, nos dice, vamos a utilizar el poder de compra de las organizaciones públicas y privadas en su cadena de valor para aumentar la seguridad vial. El sector privado no se puede quedar fuera de esta acción coordinada. Cuatro, nos dice cero tolerancia al exceso de velocidad, ¿no? O sea, necesitamos proteger a los usuarios de todos los riesgos que causa una velocidad mayor a la permitida en entornos urbanos. No podemos tolerar que haya lesiones humanas, mucho menos muertes por temas evitables. El quinto punto es muy importante para la SEDATU porque habla del cambio modal. Dice, mientras más personas nos movamos en medios sostenibles, seguros y activos, entonces menos accidentes tendremos. El sexto nos habla del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora en las zonas urbanas para evitar lesiones graves y muertes de usuarios históricamente vulnerados y vulnerables cuando se producen los errores humanos. El séptimo punto nos habla de la salud infantil y adolescente, nos habla de cómo desde pequeños debemos de fomentar en nuestra sociedad la movilidad activa para que no opten ni por la moto ni por el auto como su vehículo al llegar a la mayoría de edad. Y los últimos dos, tecnología e infraestructura, ¿no? O sea, llevemos todos los beneficios de la tecnología a países de bajos y medianos ingresos y dimensionemos el valor del diseño de la infraestructura vial y hagamos esto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, estos 9 puntos que nos recomendaron en Estocolmo los expertos nos hablan de que nos hemos limitado en nuestra acción pública y la próxima década que se va a ya declarar por la ONU nos exige ser todavía más proactivos, más activos y también mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces, ahí cierro la primera parte para que se entienda también por qué el plan de movilidad, Movilidad 4S tiene este enfoque sistémico. Y ahora sí, Sergio, te agradecería mucho si me ayudas con la pantalla para irle avanzando en la presentación del plan. Seguramente algunas de ustedes ya lo vieron en redes sociales, en la conferencia vespertina también el secretario nos invitó a presentarlo, entonces se ha difundido por ahí el plan, ¿no? Pero para comenzar me gustaría comentarles que hemos obtenido datos, sobre todo de países que ya están superando
una fase distinta a la que México está viviendo en la emergencia sanitaria, que nos dicen que luego de finalizado el aislamiento, un grupo numeroso de personas que antes utilizaban el transporte público están migrando hacia otros modos de transporte. Motos y automóviles, ¿no? Y no crean que las mejores motos ni los mejores automóviles, ¿no? Motos con motores sucios, ni sin condiciones de seguridad los vehículos, usados en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, en China, que tiene sistemas de transporte, digamos, medianamente más eficientes que los de la región América Latina, en metro ha perdido el 12% de usuarios. Y en buses ha perdido 7% de usuarios. Pensando que nuestras autoridades locales, por ejemplo la de la Ciudad de México, buscan que el transporte público opere con un 35% del cupo total, nos preocupa mucho que, uno, el miedo a usar el transporte público saturado, y dos, la oferta no sea suficiente para este 35% mantenerlo estable, la gente opte por irse justo a las motos y a los autos, ¿no? Entonces, bajo esta preocupación es como desarrollamos este plan. Este plan es una propuesta del gobierno federal que pone a disposición de los gobiernos locales y de la sociedad en su conjunto para que actuemos en materia de movilidad ante la emergencia sanitaria de manera coordinada, para que justo en el regreso escalonado de actividades, ni los desplazamientos de personas ni los de las mercancías resulten en un riesgo para la salud o para la economía de los centros de población. Pero también es una cuestión emergente, porque la situación nos demanda actuar de manera rápida, eficaz y certera. Por años se ha posicionado en nuestra sociedad que las personas que se mueven a pie y en bicicleta son un estorbo y que el transporte público es un problema, cuando en realidad le dan un respiro a nuestras ciudades. Hay que revalorar estos modos de transporte, ya que la mayoría de las personas se traslada en ellos, y solo así vamos a poder disminuir la inequidad en la vía pública, ¿no? Si me regalas la siguiente, Sergio, el plan fue elaborado por un grupo multidisciplinario, siguiendo las recomendaciones de los grupos de expertos en Estocolmo. No fue un solo sector, no fuimos solo el sector público, fue una gran cantidad de personas expertas, especialistas, y muy importante, la oficina de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, con su sede en México. Y fuimos conceptualizando estos 4 ejes, rescatando el enfoque sistémico que ya comenté, haciendo referencia a las cualidades que debe tener la movilidad en el territorio. Estos 4 ejes nos dan lugar a 2 estrategias, que son las que ustedes están viendo aquí. Cada una de estas estrategias nos va a ayudar a reducir el riesgo por fallecimiento, por enfermedades, por lesiones, ¿no? Por todas esas actividades vinculadas a la movilidad y también a las emisiones de gases de efecto invernadero o a la mala calidad del aire. De estas 12 estrategias, 6 están dirigidas a infraestructura y operación vial y 6 más están dirigidas a vehículos y servicios de movilidad, ¿no? Divididas de la siguiente manera. En infraestructura y operación vial, pues se compone por banquetas ampliadas, ciclovías emergentes, calles sin tránsito de paso, gestión de la velocidad, entornos estratégicos seguros, uso de estacionamiento para comercio, y ahí cerramos las primeras 6. Y en las otras de vehículos y servicios de movilidad, temas que ya hemos venido hablando también en la agenda pública, transporte público con baja saturación, que nos permita tener sana distancia, medidas de sanitización para que la gente no tenga miedo de subirse al transporte público. De la misma manera, aumentar frecuencias y ofertas para que haya una cantidad suficiente y nos mantengamos en ese 35% de cupo que buscan las autoridades mexicanas. Por otro lado, la logística de carga, ¿no? Se habla muy poco, cuando se habla de agenda de movilidad, de la materia de desplazamientos de mercancías. Necesitamos estrategias para desplazar ese último kilómetro de manera más eficiente nuestros bienes y mercancías. Teletrabajo,
Ya comenzamos a teletrabajar, nos costó trabajo como sociedad, valga la redundancia, pero ya sabemos que es posible, entonces creo que cada vez es más viable que oficinas de gobierno y el sector privado escalen al teletrabajo de manera constante. Escalonamiento de horarios, también no tiene ningún sentido que todos entremos a la misma hora o salgamos a la misma hora de la oficina o de los lugares de esparcimiento. Y una última estrategia muy importante, el control del uso del automóvil y la motocicleta, ¿no? Necesitamos gestionar su velocidad, necesitamos tener medidas para cada vez tener menos demanda en viajes motorizados, ¿no? ¿Me regalas la siguiente, Sergio? Bueno, el plan ya lo conocen, no queremos que se quede en un anuncio, ¿no? Anuncios ha habido muchos en muchas administraciones y es normal porque un problema público pues, se va construyendo, se va tejiendo y antes de regularlo, antes de impulsar políticas públicas, hay que construirlo. Entonces, a pesar de que ha habido muchas estrategias, muchos planes previamente, no a todos los actores les ha llegado el problema de la movilidad como un problema público. Entonces, este plan lo que busca es llegar a un número cada vez mayor de actores y lo estamos haciendo, ¿no? Simplemente cuando habíamos escuchado al gobierno federal hablar de este problema público de esta manera. Entonces, pero para que no se quede en un plan, lo que necesitamos es acciones y proyectos concretos. Y por ello hemos estado trabajando desde las atribuciones que tiene cada orden de gobierno en la materia, con los municipios, con los estados interesados en tomar este plan como punto de partida para cambiar la forma de diseñar nuestras ciudades y su movilidad, ¿no? Somos conscientes de los grandes retos a los que nos enfrentamos como tomadores de decisión en la materia. Hemos acompañado a muchos gobiernos locales en la materia, sabemos que las capacidades son muchas, pero que también los recursos son escasos y las voluntades políticas también son escasas, ¿no? Entonces lo que proponemos es sumar esfuerzos desde cada orden de gobierno para que estos retos sean menores y aunque las calles y el transporte público sean atribuciones locales de los municipios y de los estados según sus constituciones y sus legislaciones locales, que cada vez haya mayores capacidades locales, mayores posibilidades de reasignar recursos y mayores proyectos exitosos que posicionen a los usuarios históricamente vulnerados en las calles como los prioritarios, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando desde el 2 de julio que presentamos a los gobiernos municipales y estatales este plan, cómo preparar sus planes de implementación local. Nos hemos dado cuenta que muchos gobiernos ya tienen avances en materia peatonal y ciclista, pero las otras 10 estrategias están como ahí esperando tímidamente ser impulsadas, entonces necesitamos incluir estas otras 10 estrategias, ¿no? ¿Me regalas la siguiente, Sergio? Aquí lo que proponemos desde la federación es, con las atribuciones que tenemos, uno es el seguimiento y el acompañamiento de las iniciativas y proyectos locales. Hemos estado consiguiendo distintos recursos de agencias de cooperación. Ya GIZ nos está ayudando a implementar ciclovías emergentes, ¿no? Justo León es una de las ciudades acompañadas por SEDATU en su diseño de ciclovías emergentes. Entonces hemos estado consiguiendo estos recursos con agencias internacionales para brindárselos directamente a las autoridades locales. De la misma manera, hemos estado sistematizando proyectos que ya los gobiernos locales tenían diseñados no como emergentes, sino como permanentes, pero que no tenían recursos suficientes y los hemos estado sistematizando para identificar recursos de fondeo y de financiamiento, también con agencias de cooperación, y buscar la manera de que el siguiente año, en el presupuesto de egresos de la federación, también estos proyectos se financien. Hemos estado llevando a cabo diferentes cursos, diferentes capacitaciones, justo
el curso en línea de diseño de calles e infraestructura verde con INAFED, abierto al público de funcionarios, para incrementar sus capacidades técnicas en el diseño de calles. También hemos estado sistematizando lo que los gobiernos locales como Puebla, Guadalajara, Zapopan, San Pedro Garza García, Ciudad de México ya han impulsado en la materia para que sirva para difundir estas buenas prácticas y contagiar de un gobierno local a otro esta acción repetitiva y sistemáticamente. Y hemos estado ayudando a que los gobiernos locales comprendan la importancia de trabajar intersectorialmente, ¿no? Así como se trabajó el plan a nivel nacional, que en lo local también se involucren a los diferentes actores. Ellos son los expertos, ¿no? Ustedes, muchos de los que están aquí son activistas y han desarrollado un gran conocimiento. Entonces es necesario incluirlos y hemos estado haciendo actividades para generar estas redes, ¿no? Entonces básicamente lo que buscamos es ser un brazo técnico que incremente el éxito de estas intervenciones y poder diseñar en el mediano y largo plazo una política pública de financiamiento que catalice cada vez estos proyectos en sus diferentes escalas, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el plan Movilidad 4S. Hemos estado difundiéndolo y como les decía al inicio, sin ustedes no se va a poder alcanzar este plan. A mí me gustaría mucho invitarlos a que se sumen, ¿no? Como actores estratégicos que son, que llevan décadas promoviendo esta movilidad más saludable y que de esta manera la emergencia sanitaria que estamos viviendo realmente nos ayude a pensar y a diseñar acciones que nos permitan afrontar de manera más eficiente esta y otras pandemias en el territorio. Hoy más que nunca necesitamos ser creativos, los recursos son escasos y para hacer lo que como Estado no nos hemos atrevido a hacer, pues la instrucción de esta administración ha sido clara, ¿no? Procurar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas en todo el territorio. Entonces, bajo ese mantra, reconozcamos el tamaño y la complejidad de los retos a los que nos hemos estado enfrentando y desde el territorio reflexionemos colectiva y globalmente de manera profunda la manera en la que hemos estado actuando para pensar fuera de la caja y asegurar que la coordinación entre órdenes de gobierno y diferentes sectores sea equilibrada y alineemos esfuerzos, ¿no? Entonces, este es el plan. Hasta aquí me quedo con esta parte. Si quieres ya lo podemos mover, Sergio. Y para ir cerrando y darles paso a ustedes, que no solamente yo hablé aquí, escucharlos qué dudas tienen, yo les diría que las ciudades, desgraciadamente por nuestra falta de visión, están dejando de ser atractivas para vivir en ellas, ¿no? Tenemos avances, pero no lo suficientes para que la gente desee vivir en estos asentamientos. Tenemos leyes que no se hablan entre sí, ¿no? Tenemos presupuestos que poco a poco ahí tímidamente van hablando del tema. Tenemos instituciones que intentan hacer sinergia, pero no lo logran. Y sobre todo tenemos todavía tomadores de decisión que no tienen voluntad política, que no sueñan con ciudades más humanas, ¿no? En México solamente el 1% de los municipios tiene un área especializada en materia de movilidad y el 28% de las entidades federativas lo mismo, ¿no? Es muy poquito todavía lo que hemos avanzado. Y entonces, en nuestro país continuamente se están implementando proyectos en el espacio público, siempre hay recursos para la infraestructura vial, pero recordemos que el espacio público es de todos, entonces se tienen que tomar en cuenta las necesidades de quienes los van a utilizar, aunque vayan en contra de muchos intereses, ¿no? El deber del Estado es buscar el bien común y nos toca arbitrar esos intereses para que la gente comprenda por qué estamos implementando una ciclovía, una peatonalización de un centro histórico, una ampliación de banquetas, un corredor de transporte público. De la misma manera, hay que comenzar a valorar a las personas de diferentes profesiones distintas a las que han dominado
el diseño y la implementación de proyectos en el espacio público desde el siglo pasado. Es muy necesario que no solamente nos escuchemos entre los que venimos hablando de estos temas, que sumemos cada vez a más profesiones. Dejemos de hablar entre ingenieros, entre arquitectos, entre politólogos, entre convencidos, ¿no? Necesitamos cada vez más profesiones hablando en esta intersectorialidad, interdisciplinariedad. Y lo mismo, pues es complejo comprender cómo se toman las decisiones en el ámbito público, ¿no? No desestimemos la historia de cada persona que está contribuyendo a solucionar estos problemas públicos. Entonces, comprendamos los retos estructurales y sistémicos a los que nos enfrentamos y hagamos lo posible porque realmente esa gobernanza que soñamos, esa gobernanza como la concebimos desde SEDATU, sea esa apertura a la toma de decisiones a los distintos actores que existen en un territorio y en particular a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es muy importante básicamente hacer equipo, ¿no? Yo me quedaría con las acciones que estamos haciendo y proponerles o preguntarles cómo las podemos catalizar, cómo podemos ampliar este espectro. El primero sería crear más capacidades locales, y lo digo con todo respeto a los gobiernos locales. Yo he acompañado a muchos gobiernos locales y sé que tienen un gran reto en la operación diaria y los bomberazos y el día a día, pero necesitamos cada vez tener más y mejores capacidades locales, ¿no? Por eso el diplomado de calles que acabamos de terminar, el curso que les comento, el manual de calles, el perfil ciclista, eso es muy importante para nosotros. La segunda sería el redireccionamiento de recursos, cómo logramos que se deje de invertir a favor del auto, que rompamos esa inercia. El 70% de los recursos federales que van destinados a infraestructura vial se sigue destinando al auto, entonces tenemos que romper esa tendencia. Lo vamos haciendo poco a poco, pero todavía hay muchas resistencias. El tercero sería el marco normativo. Necesitamos marcos normativos más fuertes. Necesitamos armonizar para comenzar nuestras leyes estatales y los reglamentos municipales con lo que la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General de Cambio Climático nos dicen. La movilidad no es solo transporte, la movilidad no es solo infraestructura vial, hay toda una serie de elementos de ordenamiento territorial y de medio ambiente que necesitan articularse entre sí. Entonces es muy importante actualizar este marco normativo y en esa misma línea entrarían las normas oficiales mexicanas que estamos impulsando, la de señalización vial y la de estructura de vialidades, a cargo de SEDATU, y otras normas como la NOM 194 a cargo de economía de dispositivos de seguridad en vehículos seguros y la propia participación de México en el grupo WP29, lograr mayor coordinación intersectorial. El gobierno, me lo decía hace poco un colega, es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Entonces, aunque un sector esté avanzando, de repente hay otro que no avanza o hay otro que no se enteró. Entonces, ¿cómo logramos esa coordinación intersectorial? Y por último, la cultura de la movilidad, ¿no? Es muy importante que cada vez más personas comprendan los beneficios públicos de tener un sistema de movilidad más enfocado hacia modos sostenibles y que dejemos atrás nuestra ambición a tener un auto o una motocicleta como medida de estatus o como facilidad de movilidad social, ¿no? Entonces, apostémosle por transportes públicos, por transportes eficientes. Eso estamos haciendo desde la SEDATU. Vamos avanzando poco a poco y la invitación es que cada vez seamos más para avanzar más rápido. Entonces, aquí termino mi intervención y ahora sí, si les parece bien, vamos a preguntas y respuestas. Mil gracias, Mariana. Mil gracias por la sesión y por dedicarnos un tiempo para platicar esto del plan de movilidad. Les pediríamos a todas y a todos que si quieren hacer su pregunta con micrófono, hagan, levanten su mano. Y les recordamos de favor que pues, las preguntas vayan orientadas justo sobre el plan de movilidad. Entendemos que en lo local podremos tener como algunas diferencias de colores partidos, pero nos gustaría un poquito conocer más sobre este plan de movilidad. Entonces, Alejandrina Pérez tiene levantada la mano.
si gustas, por favor, apoyarnos con tu pregunta. Estaba primero César. Ay, perdón. Bueno, Sí. pero las chicas... Ok. primero. Exacto, sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mariana, mucho gusto y muchas gracias por compartirnos lo que nos compartiste. Creo que la mayoría de los que estamos aquí coincidimos en que es un esfuerzo pues muy relevante el hecho desde que la federación ya esté hablando del tema, ¿no? Cuando pues en otras ocasiones no se había tocado, no sé, o al menos desde la federación como esta autoridad, pues no habíamos visto nada. Yo tengo dos inquietudes y bueno, una sería que tú hablabas de cómo romper, ¿no? O sea, estas inercias, ¿no? Que todavía seguimos observando en lo local. ¿Qué has pensado tú o hacia dónde iría tu reflexión en cómo rompemos con estas inercias que se siguen presentando en lo local, ¿no? Ahorita me viene a la mente lo que está pasando en Guadalajara, con la ciclovía esta de Guadalupe, la oposición que han manifestado algunos vecinos, el circuito este que acaban de anunciar en Villahermosa, el puente vehicular. Entonces, eh, tenemos este documento que está ahora sí respaldado y sustentado en acuerdos internacionales, en muy buenas prácticas. Tenemos sociedad civil organizada o no organizada, pero muy pujante en los municipios. Pero de repente como que algo no termina de embonar, ¿no? Entonces esa es mi otra pregunta. ¿Dónde crees dónde crees que está ahí como la clave, que pueden ser muchas, como para que termine todo esto de permear en los diferentes niveles de gobierno? Entonces serían dos. ¿Cómo rompemos con esta inercia? Y desde tu experiencia, ¿dónde crees que esté como esa clave para empezar ya a vivir esto de manera más puntual en los municipios? Buenísimo, Alejandrina. Pues muchas gracias por tus dos preguntas, ¿no? Creo que estamos muy acostumbrados en México a pensar en la solución mágica, en el caudillismo, ¿no? En que alguien va a llegar a abrirnos con una llave mágica y nos va a mostrar la solución. Sin embargo, y haciendo alusión a lo que tú misma comentas, mi experiencia, ¿no? O sea, hace 15 años, 20 años en Guadalajara, cuando ni siquiera había las intenciones de construir la red de movilidad ciclista que ahorita existe o las instituciones que ahorita tiene Jalisco en materia urbana y metropolitana, nosotros esperábamos eso, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos esa inercia? ¿Cómo hacemos que las autoridades nos escuchen? Y le apostamos a varios champions locales, en su momento autoridades locales que estaban convencidas del tema. Hicimos equipo con ellas, pero lo que te puedo decir es que solo las acciones organizadas, coordinadas, multisectoriales, son las que han demostrado ser de gran utilidad para romper estas inercias, generar vínculos entre ciudadanos y el sistema político y comenzar a ver estas transformaciones en campo, ¿no? Yo te diría que necesitamos cada vez articularnos más, que necesitamos trabajar en red de una manera mucho más eficiente, que nadie centralice la información, que aprendamos a trabajar escuchando a todo mundo, sin desestimar iniciativas, ¿no? También hace poco lo comentaba, sean en bici, sean artísticas, sean especialistas en políticas públicas, sean arquitectas, sean en género, ¿no? Cuando se unen estos esfuerzos para comunicar necesidades en común, ya sea pidiendo que el Estado cumpla con sus responsabilidades o proponiendo nuevas y mejores soluciones a los problemas públicos, es cuando algo sucede, ¿no? Entonces, yo lo que les invitaría, y justo en la sesión que tuvimos con municipios, hablábamos a ver, ya tomaste la decisión de hacer tu plan de acción local, lo primero que tienes que hacer es un mapeo de actores. ¿Quién ha estado empujando estos temas desde hace muchos años? ¿Quién le sabe? ¿Quién le mueve? ¿Quién está en contra? ¿No?
rodéate de un equipo de especialistas, consulta la información que ya tienes, porque también nuestras ciudades están bien diagnosticadas, algunas otras les falta bastante, pero hay muchos planes integrales de movilidad, hay muchos PDUs, programas de desarrollo urbano, que hablan de qué necesita el territorio. Entonces, consultemos eso y fortalezcámonos los unos a los otros, ¿no? No hay que ser inocentes, hay que entender los tiempos y los intereses de cada ciudad, las vocaciones de cada ciudad, las resistencias de los ciudadanos que las habitan, y entonces planear estrategias y volvernos especialistas en la acción pública, entender que el ejercicio ciudadano va mucho más allá de las elecciones, ¿no? Y que algunos cambios en políticas públicas solamente ocurren cuando los ciudadanos están ahí, presionando y promoviendo soluciones, ¿no? Entonces, encontrar aliados, hacer equipo con todas las profesiones y no despreciar a nadie, creo que es lo que nos puede llevar a romper esta inercia que comentas. Le pasaría la palabra a César, por favor, si nos puede hacer el favor de compartir tu pregunta. Hola, Gracias, ¿qué tal? Mariana. Creo que soy yo, ¿verdad? Soy el único César. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mariana, aunque ya tenemos el gusto de saludarnos de Tuxtla Gutiérrez. Soy Carlos César Aquino Mier. La verdad que está bastante excelente, la iniciativa está excelente, la iniciativa de SEDATU para impulsar este plan de movilidad 4S. Encontramos muchas coincidencias. Mi duda básicamente surge derivado de lo que mencionaban en el foro que llevaron a cabo con los municipios. Por ahí mencionaban el tema del financiamiento. El financiamiento siempre va a ser el coco para estos temas, porque la parte importante es esa, la implementación. No solamente dejarnos llevar por el discurso romántico. Nosotros, créeme, y de hecho porque tenemos el gusto de conocerte, Mariana, desde hace ya 6 años, a muchos de ustedes los tuvimos presentes aquí en el Bicicongreso en Tuxtla, pues ganamos el discurso afortunadamente hace 6 años, pero pues de pronto, pues creo que todavía continuamos en esa efervescencia de haber ganado el discurso y no implementamos nada. Y no implementamos nada justamente por lo que mencionan, la falta de articulación de nuestras políticas con las del Estado, y bueno, el Estado trabaja por sí solo. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho el tema del presupuesto, sobre todo con el Estado. Mencionaban el tema de que pues los municipios pueden destinar, o sea, los presupuestos para cada una de las dependencias, mencionaban en el foro pasado, pues de pronto podían destinarse a estos temas de movilidad. En el caso de Tuxtla, pues es un presupuesto general, es decir, no cada secretaría cuenta con un recurso propio. Entonces, básicamente para implementar este plan de movilidad 4S y en la experiencia y en la expertise de la SEDATU, ¿cómo sugieren en este caso la vinculación de los municipios? En este caso, yo represento al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, soy enlace del área de movilidad del instituto, pero ¿cómo podemos vincularnos con el Estado? ¿Cómo podríamos hacerlo? De pronto también digo, no quiero pues usar este espacio para hacer una queja, pero sí para mencionar que pues estamos también presionando, la ciudadanía también está presionando para que el Consejo de Desarrollo Metropolitano y el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, al menos de Tuxtla, deje de ser solamente un consejo validador de los proyectos del gobierno del Estado, sino que también sea un consejo realmente de desarrollo metropolitano que aborde todos los temas de interés para nuestros municipios y cómo vincularnos. Básicamente esa sería mi pregunta. Ustedes en su expertise y en lo que han desarrollado en otras ciudades, ¿qué podrían sugerir para casos como los de Tuxtla, justamente para poder, pues en ese sentido, ya dejarnos ya de tantas diferencias entre el Estado, entre el municipio, entre que mi proyecto, tu proyecto, y vayamos todos de la mano? Nosotros tenemos una estrategia de movilidad urbana que tiene mucha coherencia absolutamente con lo que ustedes están proponiendo. No es de pronto que nos estemos tirando flores, pero realmente hay mucha coincidencia en lo que ustedes están sugiriendo. Para nosotros fue música, para nuestros oídos, cuando escuchamos este plan. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo podemos sumarnos a la red? Por ahí también habían surgido muchos comentarios de asociaciones civiles aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla. ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Cómo se podrían sumar estas organizaciones a esta red que están impulsando de movilidad 4S? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, César. Me da mucho gusto verte de nueva cuenta a la cara, no nada más por Twitter. Ya teníamos muchos años sin vernos.
Mira, el espacio de incidencia que SEDATU está promoviendo para este tipo de coordinación es la Red Nacional Metropolitana, la RENAMET. No sé si el instituto ya pertenece a la RENAMET, No. pero nos ha ayudado mucho justo a hacer estas alianzas entre órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, lo primero que yo pondría sobre la mesa es que los gobiernos que están más avanzados en sus políticas de movilidad han sido los que más rápido han respondido y nos han escrito para decir, yo ya tengo mi red de movilidad ciclista, yo necesito ayuda para la ciclovía emergente, ¿me puedes asesorar? Oye, tengo estos proyectos, necesito tantos recursos, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, con esos gobiernos que van más avanzados, son con los que más fácil ha sido hacer sinergia. Con los que no, justo es en lo que estamos trabajando, en la posibilidad de crear esos lazos entre gobiernos municipales y gobiernos estatales para que lo que dice la Ley General de Asentamientos Humanos se haga realidad en lo local, ¿no? El Consejo para el Desarrollo Metropolitano es un ente creado para dispersar los recursos del Fondo Metropolitano. Pero hay otras dos instancias de gobernanza metropolitana, la Comisión para el Desarrollo Metropolitano y los consejos ciudadanos, que otras metrópolis ya van instalando y que justo ahí los gobiernos municipales, la sociedad civil y otros sectores tienen que estar incluidos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que avanzar en eso, tenemos que hacer que estas instancias de gobernanza se instalen para que realmente ustedes como municipios tengan el poder de ejercer las atribuciones que por constitución tienen y por las leyes locales tienen. Entonces yo te invitaría a eso, ¿no? A que nos escribas para que formen parte de la RENAMET, a que catalicemos junto con las autoridades de Chiapas, que hay, o sea, a ver, no es blanco y es negro, ¿no? O sea, hay autoridades que están dispuestas a sumar. Entonces, así con esas que están dispuestas a sumar, hacer equipo, y entonces poder catalizar estos planes que quizá ustedes ya identificaron, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hacemos formal esa inclusión del municipio en la RENAMET y vemos si de esa manera se pueden catalizar? Perfecto, muchas gracias. Y nada más mi última duda, perdón, la de cómo pueden formar las asociaciones civiles de la red de movilidad 4S. ¿Cómo pueden formarme? A ver, ¿me puedes ayudar con la pregunta? No la entendí bien. Perdón, lo que pasa es que veían, bueno, esa es una petición de varios grupos ciclistas aquí en Chiapas que me consultaron. Ya ven que el documento realmente fue un proceso de colaboración, en este caso de varias organizaciones, de asociaciones, colectivos del centro del país, incluso me parece que del sur participaron algunas asociaciones de Oaxaca, de Tabasco y por ahí, ¿no? Entonces, preguntaban de qué manera pueden ellos participar en estos procesos. Ellos que no son gobierno, ellos que son asociaciones civiles, ellos que son colectivos sociales. Pues mira, el documento se fue compartiendo en estas redes de comunicación orgánicas que hemos ido creando, ¿no? En los diferentes chats, por diferentes correos. No está cerrada esta red, ¿no? No, las 108 organizaciones que se sumaron para la publicación, ahora ya van más, ¿no? Casi ya estamos en las 150 organizaciones que justo nos han ido preguntando cómo se suman. Entonces, solamente es cuestión de que nos escriban. Mi correo es público, ya lo compartí por todos los foros, sí, morosca.sedatu@gmail.com, y de esa manera se suman y estamos constantemente intercambiando información y haciéndoles saber de los cursos, de las guías, de los recursos, de otras alianzas que pueden sumar, ¿no? Entonces, con confianza, coméntales que me escriban y el equipo o yo les contestamos para integrarlos en esta red orgánica que se ha ido creando. Muchísimas gracias, Mariana. Un fuerte abrazo desde Tuxtla. Igual. Mil gracias, César. Le pasaré el micrófono a Olaf. Solo antes quisiera pedirles a todas y a todos, tenemos a 7 participantes que quieren levantar la mano. Bueno, que levantaron la mano y quieren hacer la pregunta. Les pediría si pudiéramos ser como concretos para pues que todos alcancemos los que están levantados las manos. Y pues nada. Olaf, muchísimas gracias. Hola Mariana, buenas tardes, qué gusto verte de nuevo, te mando un gran abrazo y bueno, por lo menos nos vemos de esta manera. Mi pregunta es un poco queja, pero también es pregunta y va relacionada con los coches, ¿no? Dado que
hay dos puntos que mencionaste referente a cero tolerancia al exceso de velocidad y que los límites de velocidad de 30 kilómetros en zonas urbanas. Mi pregunta es, no sé si tú sepas o tú nos puedas a asesorar en ese sentido. ¿Hay algún esfuerzo por parte de gobiernos o de asociaciones civiles para topar la velocidad mecánicamente de los coches? Sabemos que la velocidad es una de las principales causas de muertes en las calles, y a mí se me hace sencillamente increíble que los autos puedan seguir excediendo los límites de velocidad con una facilidad espantosa, ¿no? Entonces, creo que se le sigue cargando mucha responsabilidad al usuario. Creo que seguimos descargando, confiando en que el usuario no va a cometer un error y que va a estar extraordinariamente capacitado para no exceder 60, 70, 80 kilómetros por hora, cuando los coches nos pueden dar 140, 210 kilómetros por hora sin mayor problema. El coche más barato, nuevo en el mercado, excede los 200 kilómetros por hora y eso es algo inconcebible. Pero bueno, concretando, esa sería mi pregunta. ¿Hay algún esfuerzo por parte del gobierno que tú sepas o de alguna asociación civil que tú sepas para topar mecánicamente la velocidad de los autos? Sí, Olaf, igual un gusto verte. También hace mucho que no nos veíamos. Creo que la última vez nos vimos ahí en una rodada por la seguridad vial, justo. Sí. Mira, te comento. Esto tiene que ver mucho con la regulación a la industria, ¿no? La Secretaría de Economía, a través de sus diferentes grupos, las normas oficiales mexicanas, es la que tiene la atribución de hacer este tipo de planteamientos a la industria y lograr consensos con la industria, ¿no? En la industria hay muchas resistencias, no solamente para este tema que mencionas, en general, ¿no? Cambiar el status quo en el que nos hemos venido desarrollando, pues es complicado, pero no imposible, y constantemente se tienen mesas de negociación. Desde la Secretaría lo que estamos haciendo es que exista esta Ley General de Seguridad Vial y Movilidad. Como es de tu conocimiento y para los que no estén informados, este proceso legislativo lleva desde el inicio de la legislatura rescatándose de trabajos pasados de otras legislaturas, y justo ahí se está planteando la posibilidad de que este enfoque sistémico en donde el usuario no es el responsable de su seguridad vial, sea impreso en una ley, para que a través de esa ley haya mecanismos en donde no solo la Secretaría de Economía, no solo la Secretaría de Salud, no solo la Secretaría de Transporte, no solo la Secretaría de Desarrollo Territorial, sino todas trabajemos de manera coordinada. ¿En qué va este proceso? En diciembre nosotros estuvimos muy atentos a las discusiones que se tuvieron en el Senado, y se logró pasar la iniciativa de reforma constitucional por derecho a la movilidad y a la posibilidad de legislar en la materia. Se aprueba en pleno y pasa a Cámara de Diputados. En este momento está todavía en discusión en Cámara de Diputados. Entonces, si queremos que este tipo de cuestiones como las que tú planteas se vuelvan realidad, tenemos que acelerar esta discusión, ¿no? O sea, en su momento los diputados tendrán que decir, la apruebo, no la apruebo, la regreso al Senado, seguir enterados de estas discusiones, y después que los congresos estatales retomen la posibilidad de legislar en la materia, para que de esa manera se puedan poner no solo los topes en los vehículos, porque también si le apostamos solamente a los vehículos, nos olvidamos del enfoque sistémico, ¿no? Sino que las autoridades locales puedan gestionar la velocidad, pacificar el tránsito, diseñar pensando en el error humano y todas estas cuestiones que mencioné al inicio, ¿no? Entonces, creo que es la solución. Sé otra vez que no es la cajita mágica, que no es la solución que quisiéramos todos ya rápido, pero es la única manera que yo veo, Olaf, en la que este tipo de acciones se van a poder catalizar. Sin una reforma constitucional y sin una ley en la materia, es muy difícil que entre órdenes de gobierno nos pongamos de acuerdo y que incluyamos a la sociedad que está a cargo de estas cuestiones, incluyendo el sector privado, ¿no? Mil gracias, Olaf, Mariana. Roberto Romero. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Mariana. Primeramente, gracias por la plática. Y bueno, voy a secundar un poco una pregunta que ahí en el chat pusieron sobre qué herramientas tenemos los ciudadanos para
permitir que se someta a revisión proyectos que se están implementando, o que están por implementarse o que están en idea conceptual. El día de ayer aquí acaban de hacer público el render de un proyecto de la ampliación del Boulevard Sertuche, y pues va en la lógica completamente del automóvil, ¿no? Entonces, pues seguimos en esta lógica donde los proyectos se conceptualizan, quién sabe por quién o por qué ámbitos, y se dan a conocer prácticamente cuando ya viene la maquinaria a construir, ¿no? Entonces, muy poca apertura para desde gobierno municipal, estatal, que este es un proyecto del gobierno estatal, cuando se supone que tenemos una ley de movilidad recién publicada ahora en marzo, pero que deja algunos claroscuros jurídicos para poder permitir la participación ciudadana, ¿no? Entonces, pues básicamente pues la pregunta es esa: ¿qué herramientas tenemos para estos proyectos que podrían ser una oportunidad, se terminan convirtiendo en un paso más en el camino equivocado, ¿no? Gracias, vos. También qué gusto verte. No sabía que había otra obra más en el país yendo en contra de lo que las leyes están estableciendo. Gracias por comunicarlo. Yo justo platicaba con otros colegas, porque obras de este tipo hay en todo el país. Y no sé si ustedes conocen el caso en Guadalajara de el Puente Atirantado y de la Vía Express, ¿no? Dos obras que, contra todas las recomendaciones internacionales y con la legislación propiamente local, fueron impulsadas en su momento por las autoridades locales, y las diferentes asociaciones civiles que estaban organizadas alrededor del tema de movilidad, primero pues utilizaron la negociación, ¿no? Que es la primera herramienta que tienen ustedes. No sé si en este caso que me comentas ya intentaron la comunicación formal hacia las autoridades locales, si ya se envió un oficio. Desgraciadamente en el gobierno, o afortunadamente, nos manejamos por oficios, ¿no? O sea, no podemos hacer nada que no nos pidan o que la ley no diga. Entonces, esa sería la primera cuestión que yo les recomendaría, ¿no? O sea, establecer una comunicación formal con la autoridad, con todos los argumentos que me comentas, porque no es una ocurrencia de vos, no es una ocurrencia de Mariana incluso, ¿no? Es una ocurrencia, no, es ley, ¿no? Está establecido en nuestra legislación. Entonces, con esos argumentos solicitar esta negociación y estas reuniones de trabajo. Si esto no funciona, lo siguiente que hizo Guadalajara en ese momento, las organizaciones civiles, pues fue la protesta. Campamentos, marchas, ¿no? Todo lo que sea molestia social genera posicionamiento en la agenda pública, y de esa manera otros ciudadanos pueden estarse dando cuenta de lo que a lo mejor tú ya te diste cuenta, que no va a beneficiar a la ciudad. Entonces es bien importante recordar esta frase que les comento, ¿no? Antes de regular un problema, hay que construirlo, ¿no? Entonces, aunque vos, aunque Alejandrina, aunque Olaf ya sepan del tema, hay muchos ciudadanos que no, y no lo aceptan como tal. Entonces, hay que construir ese consenso social, y esta segunda herramienta que pongo a tu consideración, que es la protesta, pues sirve, ¿no? En muchas ocasiones. 3, si esto no funciona, pues tenemos siempre los procesos legales, los amparos, ¿no? Acá en Ciudad de México tenemos el caso de una obra en Xochimilco que tuvo en positivo una suspensión de parte de las autoridades judiciales, porque justo no consideraba a la pirámide de la movilidad establecida en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Hay otras que no han tenido el mismo éxito, ¿no? Pero se lleva esta lucha legal. Entonces, tengan o no tengan éxito, se va estableciendo jurisprudencia, y cada vez es más fácil parar obras para otras ciudades o para las mismas ciudades, ¿no? Entonces, los amparos podrían ser también, no me gustan, pero es una tercera propuesta que yo te comento. Y de manera paralela a estas 3, pues está el trabajo de base.
Una cosa es hacer como todo el trabajo hacia arriba, pero también qué pasa con la ciudadanía, ¿no? Entonces, poder hacer actividades en el espacio público, hablar con los vecinos, hacer más un tema grassroots, no más un tema de ciudadano a ciudadano, también es muy útil, porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta de que no son los únicos que están pensando en esto y que probablemente entre más aliados puedan posicionarlo de mejor manera. Gracias. Mil gracias, vos. Carlos Jongitud, no sé si lo pronuncié bien. Carlos, si nos ayudas compartiendo tu cuestionamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan y ven todos? ¿Sí? Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Mariana, qué gusto saludarte. Es un placer tenerte por aquí en esta sesión. Nunca había tenido el placer de platicar contigo alguna vez, pero tengo algún tiempo siguiendo tu trabajo. La verdad, es un placer ser de aquellas personas que te conocen desde que estabas en las organizaciones civiles y que pues haya sido una de mis inspiraciones para estar dentro de estas áreas de movilidad urbana. Así que, bueno, después de esta introducción, me gustaría hacerte o plantearte algunas preguntas. En primera, eh, en lo que hablaste de la sesión, comentabas sobre ciertos financiamientos entre lo que venía haciendo con instituciones como el GIS, por poner un ejemplo. Pero ustedes u otras organizaciones del gobierno, ¿han buscado o han tratado de ver por alguna parte ver financiamientos verdes dentro del mercado de valores? Porque, por ejemplo, en mi caso, que al mismo tiempo soy embajador vivo universitario, o sea, de la segunda bolsa de valores, o sea, soy estudiante, existen diferentes mecanismos, tanto para instituciones privadas como públicas, para la construcción de obras verdes, en este caso, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes han visto tomar esta vía de financiamiento para el mediano plazo? Esa sería una pregunta. Además, fuera de trabajar con la iniciativa privada en el tema del teletrabajo y de los tiempos escalonados, ¿qué otros logros han alcanzado con esta iniciativa? Por ejemplo, para la transportación del personal. Y por último, ¿ustedes han analizado de aquí al futuro cercano, analizar la implementación en distintas ciudades de las zonas low emission, como las que tiene Londres, por ejemplo, y cómo lograr que este tema sea socializable, que lo podamos ver desde el área estudiantil, del área academia, de cómo manejarlo dentro de las herramientas digitales? Porque al final estamos de acuerdo que el sector transporte genera el 25% de las emisiones, y eso te aseguro que mucha gente no lo conoce. Así que, ¿ustedes qué perspectivas en general ven al mediano plazo, en medio de COVID y después de COVID, para la movilidad en México? No nada más en las ciudades, sino hasta en las zonas rurales del país. ¿Ustedes qué perspectivas ven de hoy en adelante? Esas serían en general las ideas o cuestiones a preguntar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Voy a tratar de responder las tres. Respecto al financiamiento verde, sí lo hemos explorado. Hay un sector a cargo de toda esta política que es Semarnat y estamos en total articulación con ese sector. Y a través de agencias de cooperación y también organizaciones privadas que están interesadas en catalizar. Este tipo de proyectos requieren un apalancamiento privado, ¿no? Entonces, es difícil que los gobiernos locales en nuestro país tengan una estructuración de proyecto considerando al sector privado. Pero cada vez hay más
Incluso la banca mexicana también cada vez se está involucrando de una manera más activa en esto para que no solamente a través de agencias de cooperación o bancos internacionales se lleven a cabo. Entonces sí hay una línea de trabajo al respecto. Tiene que ver con cuestiones más de transporte público, en donde los empresarios transportistas están muy activos e involucrados, que en temas de infraestructura vial o de otro estilo. Pero hay un pequeño avance y si gustas estar más en línea con esto, con todo gusto te pongo en enlace, escríbeme un correíto recordando esta materia para que pueda direccionarte con la gente que está estructurando estos proyectos y que en el momento en el que hay un buen proyecto estructurado en materia urbana, entonces SEDATU entra y vemos la posibilidad de catalizarlo, ¿no? Entonces esa podría ser la respuesta a la primera. Espero haberlo hecho. Si no, dime. Respecto al tema privado de teletrabajo, fíjate que en esta etapa del plan no hemos logrado tener sinergias con el sector privado, ¿no? Estamos más enfocados en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales. Ya estamos proponiendo con ellos las medidas para que esta estrategia de teletrabajo sea incluida en sus planes de acción local. Entonces, más bien ahí es una petición y qué bueno que lo pone sobre la mesa, porque si ustedes conocen empresas que estén interesadas en el teletrabajo y en el escalonamiento de horarios, pues sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo en qué requieren de parte del gobierno para llevarlo a cabo y también qué podemos hacer en caso de que lo hagan para replicar la práctica, ¿no? Entonces, ese punto lo pongo sobre la mesa. Y respecto al tema de las zonas de baja emisión, sí es un concepto que hemos estado impulsando. Sin embargo, es lo que te comento, ¿no? O lo que les comento a todas y a todos. Creo que estamos en una fase distinta de la aceptación del problema público y estos conceptos a lo mejor los manejan especialistas o gente como tú que ya ha leído mucho al respecto de los temas, ¿no? Y si de repente en Guadalajara ahorita la ciclovía de Guadalupe tiene resistencias, ¿no? Con todo y que tienen autoridades fuertes, sociedad civil fuerte, este tipo de conceptos luego causa mucha confusión en la sociedad, ¿no? Entonces creo que nos hace falta más trabajar al respecto, comunicar más al respecto y viendo hacia adelante, lo que yo creo es que esta emergencia sanitaria nos puede llevar como autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a darnos cuenta de que no es un tema de ciclistas o de activistas, ¿no? O sea, este es un tema de equidad, es un tema de pensar en todas las personas y en cómo realmente propiciar que independientemente del virus podamos lograr ese desarrollo económico que buscamos, esa reactivación económica, ¿no? Entonces, podría ser por ahí la visión, que los gobiernos locales nos sintamos cada vez más acompañados de expertos, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, y que estos conceptos de low emission, de zonas de bajas emisiones, sean cada vez más asequibles para la mayoría de la población y sean más aceptadas, ¿no? Yo comenzaría ahorita apostándole mucho a las ciclovías emergentes. Creo que pueden ser una gran infraestructura para que la gente que le está dando miedo irracionalmente, porque no debe de ser, el transporte público no es una fuente de contagio, si se toman las medidas de sanitización y de sana distancia que están recomendando, pero creo que las ciclovías emergentes pueden ser una gran infraestructura para posicionar la eficiencia de estos temas que hemos venido empujando desde hace muchos años y de ahí escalar a otros más complejos como este que mencionas. Por supuesto, muy bien. Muchísimas gracias por tus respuestas, en verdad, te agradezco de todo corazón. Nada más que de la primera pregunta que te comentaba, me imagino, sabrás que, por ejemplo, obras como Línea 5 Sur y Línea 7 del Metrobús han sido financiadas precisamente con bonos de carbono y de hecho han sido tan exitosos que la administración pasada de la Ciudad de México tuvo en objetivo usar varias veces estos bonos. Entonces, por eso ponía así como en la mesa la posibilidad de usarlos, porque no nada más la Ciudad de México, sino va en crecimiento en varias ciudades
principalmente europeas, el uso de este tipo de herramientas bursátiles, porque además es abrirnos como sociedad a las asociaciones público-privadas, porque yo creo que finalmente a veces le tenemos miedo a ese tipo de asociaciones, porque a veces pensamos que el sector privado es tan depravado, pero no todos en el sector privado son así. O sea, obviamente en todos lados vamos a encontrar una diferencia bastante grande o a veces una brecha bastante pequeña que nos hace unirnos en distintos temas, que por ejemplo, nada más ya para terminar, en mi caso, yo además de ser estudiante, trabajo allá por Churubusco y apenas que se está haciendo la ampliación de la línea 3 del Metrobús, me tocó ver a muchísimos vecinos que exigían que no se hiciera esta extensión de línea de Metrobús. Así que entonces temas como el de low emission, pues son bastante importantes irlos trabajando y que pues la sociedad se vaya acostumbrando a escuchar estos temas, porque si apenas personas como nosotros y otras personas que tristemente no nos acompañan el día de hoy, apenas han escuchado de estos temas, es importante generalizar su conceptualización y ello nos puede hacer construir a una sociedad mejor. Así que bueno, esos serían los comentarios sobre esas preguntas y pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Por cuestiones de tiempo, nos quedaría para una preguntita más. Itzi, bueno, Javier, si nos permites, le daríamos la palabra a Itzi, porque hemos tenido poquita participación femenina. Entonces, Itzi, si nos gustas apoyar con tu cuestionamiento. Hola, sí. Hola, Mariana, a todos. Bueno, es rápida. Es cómo hacer para detener en seco proyectos que promueven la movilidad en coche desde que se genera la idea o la iniciativa en los gobiernos. Cómo hacer para que esa idea no se convierta en proyecto y luego tenga la sociedad civil que luchar en contra de que se lleve a cabo. Es decir, cómo desde gobierno se pueden hacer como candados. No sé si quizás alguna iniciativa de ley por ahí que se pueda manejar desde la SEDATU, en donde se vaya como hacia la tendencia de movilidad activa, pero que no sea solamente el 5%, sino como mucha más que solamente el 5%, y más aún que sea como prohibir casi los distribuidores viales y los segundos pisos y los pasos a desnivel y las autopistas urbanas, como tajantemente que esté en iniciativa de ley. No sé si se pueda desde la SEDATU. Gracias. Hola, Itzi, mucho gusto en verte. Sí, mira, una de las cosas que comenté fue el tema de lograr la armonización de las leyes estatales con lo que ya dice la Ley de Asentamientos Humanos y la de Cambio Climático. En el caso de Morelia, todavía no está armonizada, ¿no? Sigue hablando de temas de transporte, ¿no? Se enfoca mucho de Michoacán, perdón, temas de transporte público, pero todavía no logran esa articulación justo con temas de infraestructura y de ordenamiento territorial o medio ambiente. Entonces creo que esa podría ser una de las cuestiones que están pendientes en Michoacán por impulsar, la armonización de las leyes. Yo en lo personal no soy partidaria de que la ley es la única que te va a garantizar que algo pase o no pase, ¿no? O sea, este enfoque sistémico del que les hablaba al inicio justo me hace pensar en que la ley no es suficiente, ¿no? Entonces también la creación de capacidades es muy importante, ¿no? Creo que las autoridades locales, los diputados, los secretarios, los directores, las directoras tienen que conocer de estos temas, entonces es muy importante que les acerquemos información. Manuales hay por doquier, ¿no? Aquí en México tenemos el manual de calles, tenemos el manual de ciclociudades, ¿no? Para este tipo de infraestructuras que comentas. Entonces, creo que se los podemos acercar y a otros internacionales. Entonces, así como capacitación te podría hablar de muchos factores que creo que son necesarios para que un gobierno local realmente tenga esta visión integral, ¿no? También pues, sancionar a nuestras autoridades con nuestro voto,
en las próximas elecciones es muy importante, ¿no? O sea, checar quién está en los cuadros de esta incipiente democracia para que cada vez sientan más la exigencia ciudadana es muy importante, entre otras cuestiones. Y para englobar la idea que me preguntas, sí, o sea, esto que le platicaba a Olaf, ¿no? Que le respondía a Olaf, pero platicándoles a todos, la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad justo es una de las recomendaciones que nosotros le hemos hecho al Poder Legislativo desde nuestras atribuciones de guiar la visión de la política de movilidad, porque lo que hemos encontrado es que hay muchos vacíos legales en las leyes que tenemos, donde no se habla de estas cuestiones tan relacionadas con los pasos a desnivel o la transición de infraestructuras pesadas, carreteras, cuando entran a un centro de población que ya tienen que tener otra vocación, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que estos vacíos legales se puedan abordar en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y también en una serie de reformas a las mismas leyes que ya existen, ¿no? La Ley General de Asentamientos Humanos, obvio, se tiene que mejorar, la propia Ley General de Cambio Climático, la Ley de Autotransporte Federal y otras leyes que están articuladas entre sí, tienen que tener una serie de reformas, ¿no? Entonces, a eso le estamos apostando y sí estamos trabajando constantemente con el Congreso de la Unión y con los congresos locales interesados para cubrir esos vacíos legales. Entonces, lo pongo sobre la mesa, el camino se está construyendo, y cada vez pues hay más actores que entienden de esta complejidad y que se están sumando, ¿no? Mil gracias, Mariana. Mil gracias a todas y a todos. Adonais, Beatriz, Javier, muchísimas gracias. Sabemos que tienen sus preguntas y sus manitas levantadas. Por cuestiones de tiempo ya no nos va a dar, no vamos a poder atender todas, ¿no? Porque veo que se están levantando más y más y más manos. Mariana, te agradecemos nuevamente, o sea, la participación de este panel es muy activa y eso tiene que ver muchísimo con la calidad del documento que ustedes presentaron, ¿no? O sea, hay preguntas, hay cuestionamientos, está haciéndose ruido, ¿no? Particularmente, sí me gustaría nada más cerrar diciendo que desde lo local, ¿no? Luego nos toca a nosotros decir, bueno, es que tenemos este manual de Holanda y este guía, no sé, de Barcelona, y muchas veces las autoridades nos dicen, sí, no somos Europa, ¿no? Bueno, ahora tenemos un documento más que es federal, que nos avala, ¿no? Desde el gobierno central, y con eso también nos permite a nosotros defendernos y decir, esta es la agenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería terminar diciendo este comentario y de nueva cuenta agradecerte muchísimo, Mariana, por tu tiempo, por prestarnos un poquito de tu tiempo para socializar este proyecto. Sabemos que no va a ser la última vez que nos estés acompañando y entonces les pediría a los que nos quedamos con preguntas guardadas, nos las pueden hacer llegar, se las compartimos a Mariana y si no, en una siguiente sesión estará con nosotros, se lo aseguramos a todas y a todos. No sé si quieras cerrar, Mariana, con un último comentario. Claro que sí, Sergio. Pues de nueva cuenta, muchas gracias, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí en la estrategia, ¿no? O sea, sé que están formando gente, sé que cada vez están haciendo una red más grande. Entonces, pues yo pondría dos cosas sobre la mesa. La primera, mi correo, lo volví a poner ahí en el chat para que me escriban. Me tardo en contestar, pero les contesto a todos, se los juro. Tenemos mucho trabajo y somos poquitos, pero sí contesto. Entonces eso, ¿no? Escríbanme y si son nuevos en el tema de la incidencia ciudadana, yo les recomiendo una guía súper linda, muy sistemática de alternativas y capacidades. Se llama La Organización Civil, que es de incidencia ciudadana en políticas públicas. Entonces, se las comparto, el link ahorita se los pongo en el chat, pero es muy importante que como ciudadanas, que como ciudadanos, entendamos qué es lo público, qué es lo privado y tener cada vez más herramientas para poder incidir con estos posicionamientos tan importantes. Y segundo, pues les reiteraría el tema de no es Mariana, es el gobierno federal proponiendo una visión. Son distintas secretarías sumadas intentando romper estas inercias. Hay muchos problemas públicos en el país,
unos están compitiendo por atención con otros. Ninguno es más importante que otro, todos son iguales de importantes, pero es tan incipiente nuestra democracia que apenas estamos aprendiendo a resolver estos problemas de manera conjunta, ¿no? Entonces, en serio, no es un tema de soñadores, no es un tema de echedeganismo, es un tema de que así se construyen las democracias, ¿no? Entonces, ahora, además de hablar entre convencidos, yo realmente imagino que esta pandemia nos está haciendo ampliar nuestras redes a través de estas redes sociales digitales, ¿no? Justo nos están permitiendo llegar a una parte de la ciudadanía que sabe poco sobre cómo lograr que quienes toman las decisiones en el gobierno escuchen su opinión y los involucren en la solución de estos problemas públicos. Y también hay muchas funcionarias y funcionarios públicos que son sensibles a la participación ciudadana, que entienden que más allá del ejercicio electoral y en su trabajo diario pueden atender las distintas exigencias ciudadanas a pesar de las limitaciones de nuestro sistema democrático. Entonces, no se queden con que esto es un sueño, es el único camino que tenemos para construir las democracias. No nos soltemos, hagamos equipo y estemos en donde estemos, veremos que cada vez vamos avanzando más. Entonces, muchas gracias, a sus órdenes. En nombre de la Secretaría, de nuevo agradezco este espacio y estamos aquí para ayudar. Mil gracias, Mariana. Mil gracias a todas y todos. No quisiéramos retirarnos sin decirles que estamos en las redes sociales, ¿no? En Estrategia Misión Cero, donde estamos subiendo estos webinars. Y también compartirles que la próxima semana, el miércoles, nos van a acompañar la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, hablándonos de bases de datos en cuanto a siniestralidad vial, ¿no? Justo para las localidades. ¿Cómo es que tenemos que retomar los datos? ¿Cuáles son los datos mínimos indispensables para poder emprender a hacer cambios de infraestructura, saber dónde tenemos que gestionar estos cambios de infraestructura para la seguridad vial? Entonces, si gustan acompañarnos, ya saben que van a recibir un correíto con los datos para que se registren, y si no lo reciben, manden un correíto a estrategiamision0@gmail.com diciéndonos, oye, no nos llegó, compártenos, ¿no? Entonces, mil gracias a todos y a todos por acompañarnos. De nueva cuenta, mil gracias a la Sedatu, a Mariana. Estamos a las órdenes aquí en Estrategia Misión Cero y nos estamos escuchando.